Hola, mis queridos amados amigos y hermanos, que la paz de nuestro Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Dios que nos permite compartir la palabra y este rato glorioso en donde edificamos, tratamos de edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque el conocimiento es necesario. Todo aquello que edifica el cuerpo, pues ¿qué hace? Le ayuda a prevalecer, extiende las raíces de su fe y, y nos invita cada vez más entonces a seguir buscando. Es como un dulce que entre más lo pruebas, pues más quieres. En este caso, el dulce de la palabra, el dulce del amor de Dios, el dulce del evangelio, penetra en nuestro corazón y mente y nos hace adictos a él, a aquellos que nos acercamos a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la realidad nuestra. Por eso Dios llama al profeta Jeremías en su juventud. Y el profeta Jeremías tenía temor, ¿verdad? Por su incapacidad en términos de experiencia. Pero Jehová le dice, tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Es decir, que cuando Jehová nos da la instrucción directa de qué decir y cuándo decirlo, pues si nosotros claudicamos, Él nos quebranta, Él nos hace caer en tiempo y entonces eh, su justicia prevalece, porque Dios lo que pretende es que el pueblo se salve. Él como esposo fiel eh, que ha sido desde la trayectoria de Israel, pues ha establecido, como dije hace un rato, que la lealtad es su patrimonio, es su carácter, es su forma de ser. Y él no claudica. Dice Jeremías 31, 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mis pactos, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. La iglesia, Israel siempre ha sido visto como la iglesia y Jehová como el esposo. Por eso la iglesia al fin de los tiempos, de acuerdo al Apocalipsis, va a reunirse con el esposo, el cual llega, alabado sea el nombre de Dios, a través de las nubes, de los cielos, para recibirla y entonces ser uno, como siempre Jehová ha establecido, que es el hombre y la creación, entiéndase, y Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que todos vivamos en armonía, donde Él es la cabeza, donde Él es el todo por el todo, en términos de provisión, en términos de seguridad, así como Israel fue sacado de Egipto y, y, y Jehová estuvo presente en todo momento. Jehová no permitió que nada le pasara, excepto cuando ellos desobedecían. Pues Jehová, eso es lo que quiere para nosotros. Por eso es que Él instruye a Jeremías a que vaya al pueblo y le diga cuán desobedientes han sido, cuán eh, eh, adúlteros, mientras Jehová ha sido fiel. Ellos como parte del pacto, la esposa ha sido infiel, se ha ido con otros dioses, ha hecho cosas que ni aún en los mundos más paganos se hacen. Y lo vamos a leer ahora en Jeremías, porque Jehová les resalta el pecado de Israel como el pecado nuestro, que es el de la idolatría, el de cambiar lo que Dios nos ha dado por la vanidad que nos ofrece el príncipe de este mundo. Recuerden que el mundo, en términos generales, esto es real, esto no es ficticio, esto no es fantasía, esto no es utópico. O sea, esto no es nada que no sea cierto. El mundo está bajo el poder del maligno, desde la creación del mundo, desde la caída del hombre, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esto? Que todo lo que el hombre, todo movimiento que el hombre haga tiene que estar avalado por la bondad y el amor de Dios.
por la provisión y la justicia de Dios, por el carácter de Dios. Entonces, cuando tú te separas de ese principio, entonces entra en poder el enemigo de Dios. Y entonces hay estos dos puntos en pugna desde la creación del mundo. Entiéndase la vanidad que te ofrece Satanás y la justicia verdadera que te ofrece Dios, la vida que te ofrece Dios. Dios te ofrece vida eterna. Mientras vivas bajo su cobertura, mientras estés bajo su sombra, el enemigo te ofrece todo esto, pero no te menciona que tus días están contados, que hoy eres y mañana no eres, que de momento estás planeando y de momento ya no existes, porque todo se acaba como se acaba una vela, como se acaba la luz de una vela, por decirlo así, como se acaba la sombra cuando te mueves. Pues así es esto. Entonces Jehová insiste en que el pecado nuestro ha sido la traición, ha sido la desobediencia a su amor, a su restitución de lo que éramos antes, vis a vis lo que nos ofrece el enemigo. Y da la casualidad que siempre caemos por causa de lo que nos ofrece el enemigo. ¿Por qué? Porque es propio de nuestra naturaleza, va con nuestra naturaleza. La tendencia es esa misma, a caer, a gustarnos las cosas del mundo. Y entonces el enemigo goza cuando tú, que estás en el redil del Señor, te sales y ya tiene uno más. Y Jehová tiene uno menos. O tú tienes uno menos porque te conviertes a los pies de Jehová. Entonces, esa pugna, esa controversia está desde la creación del mundo. Pero Jehová, como él dice en Jeremías, es consistente en su reclamo para que abramos los ojos, para que entendamos que ese niño que nació en Belén, ese niño que todos menospreciaban, que quisieron ver muertos desde antes de nacer, era el que venía a restituir, a resolver el problema de nuestra maldad, de nuestro estatus de muerte. Y Jehová pues establece ese orden y el pueblo, para que el pueblo vea la disposición de Dios, para que el pueblo vea el amor de Dios. Por eso le dice a Jeremías en el capítulo 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Jeremías, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Y dicho sea de paso, Jeremías es una figura hermosa en términos de comparación con Cristo, porque Jeremías tiene unas similitudes extraordinarias con la vida y el comportamiento de Cristo. Una de ellas, ambos empezaron como niños. Y la otra es que Jeremías lloró ante la debacle espiritual de Jerusalén, así como lloró Jesucristo. O sea, estas son cosas que nos llaman la atención porque Dios llama a aquellos que se identifican y los coloca como mensajeros, como pregoneros de su verdad. ¿Para qué? Para que con ese corazón dispuesto honren la verdad de Dios y la anuncien para que aquellos que hayan de ser salvos sean salvos. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, en tierra no habitada por hombres, en tierra moribunda, por decirlo así. ¿Y qué está diciendo Jehová? Que extraña ese primer amor, porque cuando Jehová los sacó de Israel, de Egipto, pues ellos eran fieles, ellos estaban en su primer amor. Mira cómo dice, del amor de tu desposorio, es decir, de esa relación entre tú y yo, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada, en tierra desolada, en tierra deshabitada. Pero ¿quién era tu sombra? ¿Quién era tu luz? ¿Quién te sostenía? Jehová. Entonces Jehová extraña eso porque Jehová ha sido fiel. Jehová es un esposo fiel que le dice a su iglesia, a su esposa, ¿por qué me has dejado? Porque has hecho cosas extravagantes que ni aún
en lugares donde la idolatría reina como principio, se dan. Santo era Israel, todo aquel que sigue a Jehová, todo aquel que confía en Jehová. Jehová lo cataloga como santo. ¿Por qué? Porque está cubierto por la justicia de Dios, porque está bendecido por la justicia de Dios. Y Israel en ese principio, en ese entonces, era santo por la disposición que tenía de creer y seguir a Jehová. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. ¿Te das cuenta de cuando te saqué, cuando te liberé, cuando te hice libre? Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Todo el que atentaba contra Israel, mal le venía y terminaba desapareciendo. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro protector cuando le somos fiel. Jehová nos cuida, Jehová nos da la provisión, Jehová nos ha dado su palabra bajo un juramento de sí mismo, porque no encontró otro mayor que él, que nos habría de ser fiel, que nos habría de redimir, que nos habría de salvar, que nos habría de cuidar. Y él ha cumplido. Y lo vamos a ver. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron vuestros padres? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. O sea, ¿qué yo he hecho? Dice Jehová, para que me hayas dejado. ¿Qué maldad encontraron en mí que les haya sido comunicada para que me hayan dejado? Ese es el reclamo de nuestro Padre Celestial. A un pueblo idólatra, a un pueblo desobediente, a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo que no entiende cómo Jehová es fiel todavía y el pueblo desobediente todavía. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por tierra desierta, ¿ves? Como dije ahorita, despoblada, por tierra seca, de sombra, de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Sin embargo, Jehová estuvo con nosotros. Jehová no permitió que pasásemos necesidad. Es lo que Jehová está estableciendo, para que ellos entiendan la fidelidad de Jehová, para que ellos entiendan el amor de Dios, para que ellos entiendan que Dios, cuando tú eres fiel, cuando tú crees en sus promesas, Jehová cumple todo el tiempo. Jehová no ha fallado. Quien hemos sido déspotas, malagradecidos, somos nosotros los seres humanos. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieses el fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis la tierra, mi tierra, e hiciste abominación a mi heredad. O sea, no conforme a eso, yo te hago entrar a la tierra. Y no conforme a eso, la contaminas con tu indiferencia, con tu adulterio, con tus abominaciones. Y yo sigo siendo fiel. Te pregunto, ¿qué he hecho? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Fíjate qué clase de pregunta le hace Jehová por medio del profeta al pueblo. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechaba. Y este es el problema del Israel de hoy, del Israel del presente. Los pastores, los profetas, los sacerdotes se han ido tras los Baales. ¿Y qué es los Baales en este tiempo? La vanidad, el adulterio tras la vanidad, el adulterio tras todo lo que es temporal, amar todo lo que es temporal, querer tener un pie en el camino del Señor y el otro más firme todavía en el camino del mundo. Por eso es que existe una gran diferencia entre los que amamos el reino de los cielos desde la perspectiva de Jesús y los que aman el reino de los cielos desde la perspectiva mundana. Porque cuando tú quieres vivir en el mundo, tú haces las dos, quieres estar en las dos cosas. Por eso el llamado de Jehová es a que rechaces
todo lo que pertenece al mundo. El llamado de Jehová no es a que tú hagas una alianza entre él y el mundo. Jehová te llama a que rechaces el mundo, a que cierres toda puerta y rompas toda atadura con el mundo, para que entonces puedas ver la bendición de Dios y puedas hacerte dueño de la bendición de Dios, que es la vida eterna, que es el nuevo siglo, que es la creación de todas las cosas conforme a lo que Él ha dicho y ha prometido. Por tanto, fíjense qué cosa más extraordinaria, aún a pesar de la rivalidad y apostasía del pueblo de Israel, del de hoy y del pasado, que no tienen ninguna diferencia, Jehová establece su lealtad y fidelidad. Por tanto, contenderé aún con vosotros. Jehová contiende con nosotros por causa de nuestra idolatría. Qué cosa más extraordinaria. Un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de orden, un Dios poderoso, suplicándole a su criatura, como si Jehová necesitara de su criatura para poder ser feliz, como si Jehová necesitara de su compañía. Pero están bien equivocados. Jehová es más que autosuficiente. Jehová no necesita de nosotros para ser feliz. Jehová necesita de su Hijo y lo tiene a su diestra, el cual lo amó y se entregó por todos nosotros e hizo su voluntad. Sin embargo, Jehová ama a su criatura y su creación también. Y dice, contenderé aún con vosotros, entiéndase iglesia, entiéndase pueblo. Dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Por qué? Porque Jehová os ama. Jehová lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Acaso Cristo no dijo, arrepentíos o pereceréis? ¿Acaso Cristo no entró a discutir y a pleitear con vuestros hijos por causa de la heredad? ¿Acaso Cristo, Dios no envió a su Hijo al centro de la discordia para establecer su voluntad? Eso se llama pelear, eso se llama contender por la verdad, eso se llama prevalecer por encima de la idolatría y de la apostasía del hombre hacia Jehová por causa de que el amor de Dios es inquebrantable, el amor de Dios es eterno y ese no va a claudicar ni puede claudicar porque está fundamentado en justicia y Dios es un Dios de justicia. Por lo tanto, Jehová lo que está diciendo es, yo voy a contender por ustedes. Jesucristo vino a contender por nosotros. Por eso es que Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció el pecado. Jesucristo resucitó y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Por eso el nacimiento de ese niño que tanto se celebra y de tan mal manera se celebra. Es ese contender que Jehová hizo para traernos la vida, para darnos la restauración total de las cosas, sabiendo que hemos de perecer, pero tenemos la esperanza de que hemos de resucitar todos aquellos que entendamos que lo hizo por nosotros y que nos atribuye su justicia. Esa es la gloriosa noticia que Jehová quiere que entendamos, que Jehová jamás claudicó en su intención de redimirnos, que jamás claudicó en su intención de darnos vida. Óigame, y ahora le dice por medio del profeta que él no va a dejar de pleitear por causa de sus hijos. Y eso es lo que hace porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. El nacer, el vivir. Es más, todo lo que le aconteció a Jesús desde su nacimiento, desde su muerte, desde su sepultura, desde su resurrección, desde su ascensión y actualmente desde su intervención en los cielos a la diestra del Padre, es la intervención, es el pleitear, es el medio de Jehová sostener lo que dijo, que contenderá por nosotros, por la eternidad, para que aquellos que han de ser salvos, por la redención que es en Cristo Jesús, seamos salvos. Y lo más extraordinario, Jehová se alarma y dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Es decir, aún en los lugares paganos, en donde se construyen dioses, en donde se fabrican amuletos y cosas, ¿cambian los dioses? No. Fíjense que es lo que está estableciendo. Ni aún
los paganos lo hacen. Porque ustedes me han dejado por la vanidad del mundo. Porque ustedes han sustituido mi justicia. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Es decir, esto es lo más extraordinario del mundo, que Jehová esté pleiteando y diciéndole al pueblo, mira, tú has hecho cosas que ni aún en los lugares más paganos del mundo se hacen. Que es cambiar sus dioses, que es trastocar la gloria de un Dios real, de un Dios vivo, de un Dios amoroso, de un Dios justo, por lo que no aprovecha. ¿Y qué es lo que no aprovecha? Todo esto te daré. Todo esto te daré. ¿Se acuerdan de eso? Pues eso es lo que no aprovecha desde la visión de Jehová, porque el mundo no tiene nada que ofrecerle al hombre. Sin embargo, el hombre insiste, está aferrado. Y Jehová concluye señalando esto. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Cuando tú desechas la justicia de Dios, cuando tú desechas la verdad de Dios, cuando tú desechas el amor de Dios derramado a través de su Hijo, porque todo esto tiene el trasfondo de Cristo. Cuando tú desechas eso y lo colocas en vez de tener como fundamento la justicia de Dios, estás dejando a Jehová. ¿Para qué? Para cavar para ti cisternas. Antes las cisternas eran huecos que se hacían en la tierra para preservar agua. Agua que no era pura, pero que resolvía. Sin embargo, Jehová lo está comparando con cuando yo te doy agua pura, agua de manantial que no cesa, y tú prefieres agua de una cisterna estancada, maloliente, malsabiente, etcétera, etcétera. Entonces Jehová está haciendo esa comparación para que tú veas el tipo de cambio que hacemos cuando amamos al mundo, cuando amamos nuestra propia justicia, cuando desechamos el amor de Dios. Y lo coloca y lo define como cisternas rotas. ¿Por qué? Porque nosotros somos cisternas rotas. Nosotros no tenemos vida, no retenemos justicia, no tenemos valor en términos de justicia. Sin embargo, el que tiene justicia se llama aquel que le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios, cuando conocemos el don de Dios, entendemos que el agua que Él nos va a dar es agua de vida, es una fuente que es inagotable, es una fuente que no se seca, es una fuente que salta para vida eterna. Por eso es que en Él salta para vida eterna. ¿Por qué? Porque es inagotable. ¿Por qué? Porque no está rota, está más que sellada, está más que firme y es agua verdadera, es agua de justicia, de la verdadera, de la que da vida. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tomares de esta agua, jamás tendrás sed. ¿Te das cuenta? Cuando tú cambias, como dice Jehová a través del profeta, su justicia por la gloria que no aprovecha, ahí es que pereces porque estás colocando la justicia tuya por la de Jehová. Por eso aquellos fariseos, por eso Cristo tuvo la autoridad y el poder de colocarse en el centro del problema y decirle hipócritas y decirle vanidosos y decirle que perecerán si no se arrepienten. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de vida que salta de justicia que salta para vida eterna. Y Jesús es la fuente verdadera de agua. Entonces ellos como cisternas rotas no valoraron eso, ni lo valoran en este tiempo. Por eso es que la iglesia está sumergida en el mismo principio de aquellos fariseos. Y esto es para la iglesia, para que dejen de valorar su gloria y valoren la gloria de Dios que fue derramada en Cristo. Por eso cuando Cristo le dice a la mujer samaritana, si tú comprendieras quién es el que te dice dame de beber, tú le dirías dame y él te daría gratuitamente agua de vida que salta para vida eterna. Por eso es que no cabemos nuestras propias cisternas rechazando la gloria de Dios
porque nuestras cisternas están rotas y no se llenarán jamás. Veamos la gloria de Dios, la cisterna maravillosa que Dios nos ha dado, la cual es Cristo Jesús, la cual es una fuente. No es una cisterna, es una fuente de agua que salta para vida eterna. Y nos llena de gloria, y nos llena de vida, y nos llena de salud, y nos llena de la seguridad de que aunque estemos muertos, viviremos. La gloria sea para Dios, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Vamos a orar por los enfermos. Dios Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo Jesús. Gracias por esa fuente de agua, de vida que salta para vida eterna a todo aquel que cree, Señor. Te suplicamos que tengas misericordia de estas peticiones y que seas con cada una de ellas conforme a tu misericordia. Añádele fe principalmente a todas y cada una, y lo demás es añadidura. Te suplico todas estas cosas en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Recuerden, hermanos queridos, que estamos en Inspira hoy de 2 a 3 de la tarde y los jueves de 8 a 9 de la noche. Bendito sea el nombre de Dios que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Cristo es esa fuente de agua, de vida inagotable. No seamos necios, no seamos como el pueblo de Israel idólatra que desechó la gloria de Dios por colocar su justicia en cosas que no tienen sentido. Entre tanto y hasta tanto, gozaos en el Señor siempre. Que Dios me los bendiga.